Yo estoy muy feliz de desarrollar esta entrevista con ese personaje que ven allí, porque para mí desde siempre fue como un motivo de inspiración, ¿no? Como un referente en el que yo me inspiré. De hecho, es uno de mis primeros mentores. Y hace algún tiempo yo visualicé esta entrevista y dije, bueno, tengo que entrevistarlo y tengo que preguntarle, ¿cómo que fue? ¿Cómo así que fue tan valiente de dejar la universidad y empezar a dedicarse a los negocios digitales? Hoy en día es Hotmart Black y creo que pues para la gran mayoría de las personas que vivimos en Colombia, para la gran mayoría de las personas que vivimos en Colombia, es como un punto de referencia. Uno dice marketing de afiliados y claro, hay muchísima gente por mirar, pero yo creo que de los primeros fue él y para mí es un honor tenerlo por aquí. Jonathan, mi hermano, 1 millón de gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Bienvenido a mi canal de YouTube. Y bueno, ahí está mi comunidad, lo puedes saludar, que son todos tuyos. Denis, muchísimas gracias por invitarme por aquí. Estamos con el ánimo de servir, con el ánimo de ayudar a más personas. Así que nada, por aquí estaremos como aportando valor. Ya tú me dirás por dónde arrancamos. Y bueno, vamos a buscar darlo todo. Mira, quiero que arranquemos por el inicio. ¿Cómo se te dio esto de, mira, voy a dejar la universidad para dedicarme a lo digital? ¿Cómo fue? ¿Viste un anuncio o cómo se te metió esa cosa en la cabeza? ¿Quién te habló sobre esto? ¿Quién te lo presentó? ¿Dónde lo conociste? ¿Y cómo empieza ese viaje? Mira que yo creo que todo empieza con un libro que es el de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Es como un libro al que hago mucha referencia. Y ese libro me cambió mucho la mente, porque mis padres toda la vida me habían dicho como Jonathan, es que usted tiene que terminar el colegio y después va a ir a la universidad y pues ahí ya como que va a conseguir un empleo y va a conseguir un trabajo, ¿no? Algo como más estable, algo muy tradicional. Pero entonces en ese libro se planteaba otra posibilidad que es el hecho de poder convertirse en empresario, ¿no? Poder convertirse en una persona dueña de negocios, ser un inversionista. Y en medio de todo eso yo dije como, wow, o sea, está chévere eso porque se puede como ganar mucho dinero, los ingresos pasivos te permiten como tener sistemas automatizados y tener como mucha más libertad, ¿no? Cosa que si tú, por ejemplo, en el libro se planteaba mucho más para personas mayores, si un día te enfermas, pues como que ese negocio te sostenga, ¿no? En cambio que en el trabajo empleado, si tú te enfermas, pues simplemente pues no te pagan y estás como en problemas, ¿no? Entonces, por ahí se me metió un poquito el chip. Yo empecé a ser súper rebelde a nivel del colegio. Yo de hecho recuerdo que a mis 15 o 16 años yo le decía a mis papás como, no, papás, es que yo me quiero salir del colegio. Y justo me había leído uno de los libros de Robert Kiyosaki, ese no es tan famoso, pero dice algo así como, si quieres ser rico y feliz, no vaya a la escuela, ¿no? Tremendo titular. Entonces él propone como métodos alternativos de educación, de más situaciones. Pero una de las cosas que él dice es que tú para ser millonario lo único que necesitas es como ir como hasta segundo o tercer grado de colegio por un Ok. tema de saber leer, saber matemáticas básicas y saber cómo aprender, ¿no? Como lo más básico. Y a partir de ahí ya te puedes como desenvolver a nivel empresarial. Entonces, yo empecé con mis papás a decirles, no, ¿saben qué? Yo ya no quiero terminar el colegio, sáquenme de aquí, como que este sistema pues no me interesa, como que sé dónde voy a terminar, sé que voy a terminar ganando un salario normal, común y corriente, que voy a terminar disfrutando mi dinero después de la jubilación, como a los 65 años, y esa propuesta no era tan irresistible, ¿no? No es como una oferta tan irresistible como, sí, trabaja 40 años y al final podrás disfrutar. No me sonaba como tan chévere. Entonces me lo empecé a cuestionar mucho y hubo pues bastantes conflictos y peleas con mis papás en esa época. Al final, ellos terminaron ganando, terminé el colegio, terminé como estudiando un poquito amargado los últimos años, creería yo, y fui a la universidad, ¿no? Dije, ok, yo quiero ser empresario, ese es mi objetivo, voy a estudiar administración de empresas, que sería como lo más, no sé, lo más alineado de alguna manera. Aunque de hecho no, ¿sabes? De hecho, si alguien quiere ir a la universidad y ser empresario, estudie contabilidad. Porque es que los negocios luego grandes terminan siendo un juego de impuestos, que es muy interesante todo ese tema por allí. Me hubiera metido a contabilidad, ¿sabes? Me parece como chévere esa parte. Y empecé a ir a la universidad, yo dije, bueno, esto es lo que me gusta, esto va a ser súper chévere, va a ser genial. Lo di todo en el primer semestre y como que no, sí, de entre los primeros estudiantes, de los mejores, enfocado, concentrado, me iba desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche a la universidad, vivía relativamente cerca, como a unos 5 minutos literalmente, y pues me quedaba como allá leyendo, como estudiando ese espacio de concentración, todos estudiando, me gustaba un montón, ¿no? Era prácticamente de los primeros estudiantes que llegaba y de los últimos que salía, así que a veces me iba a las 10 de la noche, ya me sacaban de la universidad pero estaba estudiando tanto la carrera como leyendo un montón de libros, ¿no? Yo siempre he sido como muy lector, ¿sí? Y
Y ya digamos que en medio de esa transición entre primer y segundo semestre, ocurrieron varias cosas. Recuerdo mucho a un profesor que era genial, ese profesor. A mí me encantaba cómo él explicaba, cómo él como que daba sus clases, demás situaciones, pero al momento de la evaluación, pues yo decía, ¿qué es esto? O sea, esto para mí no tiene sentido, ¿no? Es como que, ok, me explicas de administración de empresas, cómo liderar, cómo eso, cómo aquello, cómo bla, 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 pero el examen dice como, ¿en qué año se inventó la administración de empresas? No, según Taylor, ¿en qué año tal cosa? No, entonces yo decía como, bro, esto no tiene sentido para mí, ¿no? Es como, pues, o sea, más o menos sé que es en el año 1800, pero eso va a ser relevante para que yo tenga una empresa, pues no tanto. O sea, lo relevante es el conocimiento práctico y que se funciona para colocar como en acción, ¿no? El resto de cosas, pues simplemente, pues no son tan importantes. Entonces, ahí como que me llevé una pequeña decepción. Y la creencia que mis papás me habían instaurado en esa época es que yo necesitaba tener un título universitario para poder tener un empleo. Pero adivina que en esas vacaciones, entre el primer semestre y el segundo semestre de administración de empresas, pues yo conseguí un empleo. Entonces yo me metí a un curso, recuerdo mucho, de hecho fue con Jason Cajas y Alejandro Sarria, que también son referentes del mercado. En esa época tenía una empresa que se llamaba Conexo Digital y brindaban capacitaciones presenciales de marketing digital, ¿no? Temas de Facebook Ads, demás situaciones. Yo compré un curso con ellos y fue una semana intensiva desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Básicamente, yo era el tipo más joven allí, ¿no? Tendría como 17 años. Hice esta capacitación. Uno de los chicos o de las personas que estaba ahí tendría unos 35, 40 años, tenían una inmobiliaria y como me vieron ahí muy activo, a mí como que iba aprendiendo eso por aquí, eso por allá, dijeron, no, ese tipo lo necesitamos. Entonces me contrataron, ¿no? Entonces yo tenía 17 años, de alguna manera, legalmente no era posible contratarme. De hecho, como al mes cumplí 18 años y ahora sí me hicieron como contrato. Fue un poco movidito por allí, aprendí bastantes cositas. Pero como que se rompió un paradigma en mí, como que, oh, papá y mamá me dijeron todo el tiempo que necesitaba un título universitario para tener un trabajo. Y ahora alguien me contrató porque vi una capacitación, aprendí algo y me contrataron. Entonces dije, oh, como que se rompió el paradigma, como de, ya no necesito la universidad. Y entonces como que volvió ese hecho como conflictivo. Y justo en el segundo semestre, digamos que las cosas cambiaron un montón. Pasé de ser como un estudiante estrella que de alguna manera buscaba la beca, ¿no? Como que buscaba así ahí ser de los mejores, al siguiente ser pésimo. Y como que ya, no sé, tipo asistía a la clase, como que la profesora me veía, recuerdo mucho, era una profesora joven, y como que ella me veía y yo, listo, bien, ya me vio. Entonces yo iba como que me salía, dejaba mis cosas en el salón de clases, y justo en el piso de abajo había un ajedrez. Entonces yo durante la hora o 2 horas de clase pues me ponía a jugar ajedrez y justo unos 10 minutos antes de que la clase terminara, ella llamaba lista para saber quién asistió a la clase. Entonces yo volvía y entraba y entonces era como que la profesora decía, Jonathan, ¿asistió? Sí. Y entonces agarraba mis cosas y ya me iba, ¿no? Entonces la verdad es que fue una época bastante rebelde, pero durante esa época también estaba trabajando en otros proyectos. Por ejemplo, allí hice como una inversión en lo que fue un tema de accesorios para mujer, ¿no? Y entonces vi una página que decía, accesorios para mujer, compra 150.000 pesos y te damos 50% de descuento. Y entonces yo dije, wow, ese arete que estaba en 30.000, me lo dejan a 16.000, ¿no? A 15.000. Entonces yo hice mis matemáticas, ¿no? Yo dije, bueno, con esto me voy a hacer millonario. Voy a comprar un arete a 15.000 y lo vendo a 30.000 y me hice la replata y bueno, demás situaciones, ¿no? Y la verdad es que funcionó. Como que invertimos 150.000, al final reinvertimos parte de mi padre en esa época y al final se transformó como en 1 millón de pesos, algo como por ese estilo. Luego yo no sé qué pasó con ese dinero, la verdad es que la administración del dinero al principio, la mía no fue buena como tal, pero el caso es que se vendió, ¿no? Entonces a partir de ahí se empezaron a romper más y más paradigmas. Y entonces hubo un momento en el que yo dije, no, pero es que yo quiero estudiar marketing digital, a mí me interesa todo este mundo. Y entonces apareció Next University, ¿no? Los anuncios. Creo que esto es Moreno, se llama el fundador, ¿no? Que aparece, el de Open English, ¿no? Eh, y entonces, pues yo le dije como a mi papá, mira, papá, esa universidad, el internet, capacitación de marketing digital, demás situaciones, ¿qué te parece si le hago por ahí, ¿no? Y en vez de administración de empresas ya no me gusta, como que más bien vamos a dedicarnos a este tema de marketing digital. Entonces mi papá llamamos y preguntamos, creo que eran unas 7, 8 de la mañana.
Y la chica me dio mala información, como más bien tranquila, como que sentía que no me iba a vender, además, como muy tranqui, porque al final yo me registré, pero no me llamaron. Y entonces luego yo tuve que llamar. Entonces como que era, no sé, la atención al cliente, como más de preguntas frecuentes. No eran los de ventas. Y entonces ella me dijo, no, cuesta como 1.200.000 o 1.000.000 o 900.000 pesos colombianos. Y entonces yo le dije, mira, papá, me incluye esto, todo esto, ¿qué cuesta esto? Y mi papá me miró con una cara de, ah, bueno, pues, como que sale más barato que lo que le estamos pagando en la universidad, así que cómprelo. Y dura un año. Y yo, ah, sí. Y entonces como que yo me quedé así como, ¿what? Como súper extraño, ¿no? Como que no creía lo que estaba pasando. Entonces, bam, lo compramos y empecé a estudiar en Next University. Y el siguiente paso fue ir a la universidad a preguntar, bueno, ¿cómo cancelo como el semestre? ¿Cómo hago para no continuar? Bro, y esa escena la recuerdo en mi vida, en mi mente como toda la vida, ¿no? Porque fui y me acerqué como a donde estaba la secretaria en la universidad y ella llega y me dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? Ta, ta, ta. Y yo, hola, buenos días, ¿qué tal? Ven, una pregunta. Lo que pasa es que ya no quiero continuar en la universidad, ¿cómo hago para, pues, como salir o desinscribirme o qué proceso hay que hacer? ¿No? Entonces ella súper feliz y de repente así como súper enojada, ¿no? Entonces como que, ¿qué? Como de, ya no me gustó esta conversación. Y entonces, pues ella llega y me dice, no, pues simplemente lo que tienes que hacer es dejar de venir y, y no inscribirte el próximo semestre y ya está, ¿no? Y te vas. Y entonces yo como, ah, ok, muchísimas gracias. Entonces me fui súper feliz. Y ese fue como el fin de la universidad, ¿no? Yo creo que yo luego volví a la universidad, iba como a estudiar, además tenía el carnet. De hecho, mis amigos también estaban allí, entonces como que íbamos y, no sé, dentro de la universidad vendían unas empanadas buenísimas. Entonces, iba como más a tiempo de ocio, ¿no? Como a tiempo de estudiar o tiempo de ir como con mis amigos. Pero esa fue un poco la historia, ¿sabes, Denis? Yo esa historia así como al detalle nunca la había contado Ah, como en bueno, ningún lado. primicia para mi canal de YouTube, está genial. Mira, en todo este cuento, yo conozco varias cosas de tu historia, ¿no? Pero como datos muy aislados. Y uno de los datos que más me impactó cuando te conocí, cuando tú cuentas tu historia, es que, oye, demoré 2 años en hacer mi primera venta en Hotmart. Entonces, yo quisiera que me contaras un poquito sobre eso. Oye, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Y qué te hizo esperar ese tiempo? O sea, qué tipo de impulso interno tenías o sigues teniendo como para esperar esos 2 años? Ok, pues ven, de hecho, justo estos días en mi canal saqué un video acerca de patrones del dinero. Y yo creo que tiene que ver mucho con todo ese tema. Entonces, a ver, yo me demoré 2 años porque es que desde que yo conocí el modelo de negocio, yo en esa época o sea, mis papás habían invertido en mí en un curso de inglés como desde los 12 años hasta los 17, calculo yo, o 16. Entonces yo aprendí inglés, ¿no? Aprendí lo básico y luego en casa siempre estaba como consumiendo contenido en inglés a través de videos de YouTube. Entonces yo me ponía a ver un video de YouTube y lo entendía, ¿no? Entonces aprendí inglés. Lo suficiente para entender en YouTube. Y yo, de los americanos, vi el modelo del marketing de afiliados. Entonces yo vi esa oportunidad. Entonces, en esa época, por ejemplo, no había contenido de marketing de afiliados en español. Hablo de una época de, ponle tú, 2017, 2016, hasta de pronto 2015. Y entonces yo empecé a consumir ese contenido y dije, wow, o sea, eso es una locura lo que están haciendo los americanos. Están vendiendo esto, hacen este tipo de estrategias, esta demás situación. Pero entonces yo tenía la información y de hecho lo intenté. Creé una página de frases motivacionales en Facebook que se llamaba Jóvenes Millonarios GT. Yo creo que esa página ya no existe como tal, porque al final yo luego borré mi Facebook por un tema de anuncios, de situaciones. Entonces, eso está eliminado. Y esa página llegó como a 20.000 como seguidores en esa época de fans en Facebook. Y por ahí traté de hacer marketing de afiliados, de vender, pero al final no me funcionaba, yo no entendía, como que las cosas no salieron tan bien, ¿no? Entonces probé eso por allí, probé como otro tipo de que Shopify, que traté de hacer dropshipping, pero al final como que las cosas no salían tan bien. Y luego, finalmente, después de todo este proceso, llegó como YouTube, ¿no? Entonces en YouTube ya empecé a publicar unos cuantos videos, pero tampoco entendía cómo vender. Entonces los primeros, pues simplemente no vendieron, ¿no? Durante los primeros 6 meses, 7 meses, pues no hubo ninguna venta dentro de YouTube. Y fue ahí, después de eso, que encontré un video exacto, que son los que enseñamos ya dentro de nuestra academia, que son los videos review. Que esos tú los haces y literalmente tienes ventas, ¿no? Ya el paso a paso exacto de por qué funciona y demás situaciones. Y fue un poco eso, ¿sabes, Denis? Como que conocí el modelo,
pero luego no tenía la madurez como emocional de aplicarlo, la madurez de decir, esto es una oportunidad, ganemos dinero con todo esto. Sino que de alguna manera lo hice a medias, siento yo. Lo intenté, sí, empezamos a hacer ciertas cosas, pero siento que me faltó mucha responsabilidad en ese sentido, como mucho merecimiento de conseguir ese tipo de resultados. Al final, y ahora sí volviendo a un tema de actualidad, es un tema de patrones del dinero, ¿no? Y es un tema de autoestima. En esa época, ponle tú que cuando yo conocí todo esto, tendría unos 16 años, 17 años, y habré conseguido mi primera venta a los 19, ¿no? Entonces, como que ahí está como ese periodo largo de conocer este modelo de negocio, de medianamente intentar algo, como que intentaba, abandonaba, intentaba, abandonaba, intentaba, abandonaba, y finalmente hasta conseguir a mis 19 años como esa primera venta. Ahora, también hubo algo que me hizo madurar muchísimo y que fue algo que me hizo escalar, y es que en mi correo una vez revisé y me llegó un mensaje de Juan Camilo Lovera, de Vivamos de los Bienes Raíces. En esa época era simplemente Juan Camilo Lovera. Y decía algo así como, hey, vi tu canal de YouTube, quiero que hagamos una colaboración, yo vivo en Ibagué, ta, ta, ta. Nos empezamos a hablar por WhatsApp. Y yo viajé de Popayán, en Colombia, a la ciudad de Ibagué, donde él estaba. Como que dije, wow, los youtubers en España hacen colaboraciones, yo también tengo que hacer colaboraciones. Como que fui, hice mis cálculos, ya en esa época ya estaba teniendo ventas con el marketing de afiliados, vamos a escalar haciendo colaboraciones, ¿no? Entonces me fui. Justo tenía un familiar allá, entonces como que aproveché y me dieron hospedaje, demás situaciones. Bien, chévere. Y yo a él le planteé una situación porque él es un emprendedor mucho más, que lleva muchos más años, que yo lo respeto, lo admiro un montón, lo quiero, es un muy buen amigo. Y llegó y le pregunté, bro, me siento un poco estancado, como que no estoy creciendo mucho. Entonces él me dijo, como, venga, usted sigue viviendo con los papás, ¿cierto? Y yo, sí. Entonces, como que, ok, ganaba $1,000, $2,000 al mes, pero vivía con mis papás. Entonces todo estaba cubierto, ¿no? No pagaba ni servicios, ni arriendo, ni comida. Si tenía hambre, como que le decía a mi mamá como, mamá, ¿qué hay de comer? Entonces, era un niño, ¿no? Era, en esa época no había muchas responsabilidades. Y él me dijo, mira, si tú quieres crecer, tú necesitas independizarte de tus padres, irte de tu casa y esa es la clave, porque es que si tú no tienes responsabilidades, ¿para qué vas a tener como esa motivación de facturar? No, no tienes ninguna motivación, o sea, si ganas o pierdes, no, no pasa nada, porque al final, pues lo tienes con tus papás, lo básico ya lo tienes cubierto, que si comida, que si salidas, que si X situación. Gracias a Dios, mis papás, pues son de clase media, digamos, tenían los recursos necesarios, teníamos una casa, tenían un carro y tenían recursos, ¿no? Para poder comer. Entonces, como no había esa presión financiera, entonces yo simplemente no iba a crecer. Así que justo después de ese viaje, como que volví a mi casa y dije, me voy de mi casa. No tengo ni idea de cómo lo voy a hacer, ni un presupuesto, pero me voy. Y entonces empecé a buscar en inmobiliarias, así como de arriendos, ¿no? Entonces, como que un apartamento, a ver a dónde me voy a vivir, demás situaciones. Y, y en esa época, pues encontré un lugar. A los 2 días ya le di como la noticia a mi mamá. Ay, eso fue como, pues muy triste porque le dolió bastante, pero a la vez fue como muy, wow, como que tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que salir de aquí. Pero no porque ellos fueran malos, porque mis papás fueran malos. De hecho, mis papás me parece que me dieron muchas cosas muy buenas, pero esa comodidad al final te estanca. Porque ya todo te lo están dando, entonces, pues tú te estancas, no tienes motivación para crecer. Entonces le dije a mi mamá como mamá, es que, pues mi amigo en Ibagué, yo le pregunté qué necesitaba como para crecer, él me dijo que era hora de independizarse, y yo, pues, pues me voy de la casa, ¿no? Eh, entonces, como que se lo tomó bastante de sorpresa, y pues le dolió bastante en ese momento. Y, y bueno, a partir de ahí como que empezó esa madurez. Al final hay un tema y es que mucha gente no progresa en todo esto porque tienen como otros planes, ¿no? Es como que, ok, voy a intentar el marketing de afiliados, pero si no funciona, pues me consigo un trabajo normal. O si no funciona, no sé, mi pareja me mantiene. O si no funciona, X situación, ¿no? Pero entonces no tiene como esa presión. Cuando yo renuncié a la universidad y cuando yo renuncié a la casa de mis padres, no tenía un plan B. O sea, sí o sí tenía que funcionar, sí o sí necesitaba el dinero, ahora sí tenía responsabilidades, ahora sí tenía que cubrir gastos, ahora sí tenía que organizarme financieramente y tenía que comprar muebles, ¿no? Porque, bueno, me fui a vivir solo y pues me llevé la cama que me habían dado mis papás de niño de toda la vida, entonces era una cama pequeña, y me fui con eso al apartamento, ¿no? Y tenía, no sé, mi escritorio para poder trabajar y ya, era un apartamento de 2 habitaciones, 53, 54 metros cuadrados, 2 baños
costaba unos 600.000 pesos colombianos en esa época, que serían en ese momento como unos $150, algo por ese estilo, algo relativamente pequeño, pero chévere. Tenía piscina, el apartamento y demás. Entonces estaba bien en ese sentido. Pero estaba vacío, ¿no? O sea, tú llegabas y no Claro. tenía eh, lo que serían platos, no tenía, no tenía cucharas, no tenía nada, ¿no? Era como que tenía simplemente la cama y demás. Ahora, fue muy loco porque en esa época yo también veía mucho a mis papás, porque como vivíamos en la misma ciudad, vivía 5 minutos, entonces yo me iba a almorzar donde ellos o demás situaciones. Igual me sirvió un montón para crecer esa independencia. Viví solo durante unos 6 meses, 9 meses, alrededor de eso, y crecí un montón, ¿no? Luego llegó la pandemia y dije, eso en China los encerraron 2 meses, así que aquí en Colombia también nos van a encerrar 2 semanas. No es ningún cuento de 2 semanas, un fin de semana no, nos van a encerrar un montón de tiempo más. Así que tomé todas mis cosas y me fui otra vez a la casa de mis padres, porque dije, si no, pues acá me quedo solo. Entonces, como ahí no está tan chévere, ¿no? Eso luego se pone uno depresivo de estar en tanta soledad y demás. Así que ahí agarré y me fui como a casa de mis padres de nuevo. Pero bueno, eso es un poquito la historia. Yo creo que tú guíame a través de las preguntas, Denis, porque si no No, aquí me quedo está bien. un Eso, montón. eso, eso que acabas de nombrar me da paso a otra cosa que te quería consultar. ¿Qué tan importante ha sido ese tema del contexto? Porque claramente tus papás no eran un mal contexto, pero de alguna manera era un contexto que te limitaba. ¿Cuáles han sido esos contextos que a lo largo de este proceso de emprendimiento tú has tenido que cortar para poder crecer? ¿Es realmente importante o será que no afecta en nada este tema del contexto? Es muy importante. Yo de hecho tengo como un compañero del colegio bro, la última vez que alguien me lo nombró como que, un rechazo total. No sé si la palabra puede ser como asco, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando yo inicié mi canal de YouTube, ese tipo me criticaba, pero de una manera horrible, ¿sí? En el sentido de, por ejemplo, decía, no, es que tú eres un. Coloque todos los insultos que puedas colocar aquí. Eres un. Deberías de dejar de hacer eso, te ves. Insulto, 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 mal, 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 mal. Entonces, en el colegio éramos como compañeros, y éramos amigos y nos reíamos y demás, pero tenía una mentalidad terrible, ¿sabes? Era como muy, 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 muy negativo y me empezó a criticar muchísimo. Entonces, a nivel de contexto, lo primero que hice fue empezar a salir como de ese tipo de personas, ¿no? Número uno, de los que me estaban criticando por montones. Y al final la vida, bro, es un espejo, ¿no? Entonces, cuando él me estaba criticando, era porque él tenía un montón de problemas en su vida, luego me enteré de algunos de ellos, y al final él no toleraba que yo tuviera mi canal de YouTube, porque él quería tenerlo, pero no se animaba a hacerlo por todos sus miedos, inseguridades y, bueno, todos sus problemas que tenía como en esa época, ¿no? Entonces, esas fueron como las primeras personas que empezaron a salir de mi vida, los que me criticaban. Número dos, en la universidad pues digamos que había un entorno muy, pues como muy de fiestas. Recuerdo yo mucho que en esa época, y esto pasa mucho en las universidades públicas en Colombia, es una cosa toda loca, pero hay drogas, ¿no? Hay mucho alcohol y había amigos, yo recuerdo mucho una vez que llegaron drogados al salón de clases, ¿no? Y era como, what the fuck, estos tipos están así con los ojos rojos, como que, y se están riendo, ¿no? Es súper loco ver a alguien drogado, porque está así como, y está súper extraño, bro. Es súper raro. Y entonces, ese también fue otro contexto del que tuve que salir. Yo, a nivel de alcohol, el alcohol siempre lo he rechazado prácticamente toda mi vida, porque en mi familia hubo problemas con el alcohol. Se supone que mi padre tuvo como una enfermedad, temas de gastritis por un tema de alcohol, y también uno de mis tíos es como un líder de Alcohólicos Anónimos y también tuvo problemas con el alcohol. Entonces, como que a nuestra generación se nos inculcó mucho de que eso generaba muchos problemas. Entonces, como que por lo menos a mí y a mi hermano se generó como un rechazo fuerte hacia todo ese tema de alcohol. Entonces, por esa parte, pues nunca me metí por ahí. Y mis padres también me educaron mucho en el tema de drogas, ¿no? Es como que, mijo, usted llega a probar un poquito de droga, le queda gustando y ahí se quedó, ¿no? Entonces, como que siempre mucho rechazo a ese tema. Pero andaba con ellos, ¿no? Entonces, pues sus invitaciones eran como ir a comer, ir a beber, ir a demás situaciones. Entonces, ese grupo de amigos también, pues simplemente como que desapareció, ¿no? Y no es como que les digo adiós y me salgo del grupo de WhatsApp, no, sino que simplemente pues dejo de hablar allí y ya está, ¿no? Poquito a poco me van olvidando y ya simplemente no me llaman. También luego otros como compañeros, amigos, durante esa época que eran un poco más normales, que salíamos como a comer, demás situaciones, pero que no estaban emprendiendo. Entonces, de ellos también hubo un punto en donde yo decía, bro, pero es que, a ver, yo
mañana me quiero levantar a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, a poder entrenar, a poder trotar, a hacer esto, tengo que hacer esto, aquello. Y pues ellos, no sé, si voy con ellos me trasnocho, entonces como que empecé a evitar ese tipo de salidas. Y luego también recuerdo mucho uno de mis mejores amigos de esa época, que él sí era un tipo súper sano, súper genial. Jugábamos mucho Xbox en su casa, ¿no? Entonces era como súper fan del Call of Duty y de zombies, así como súper gamer en esas épocas. Y entonces hubo un momento en el que la conversación era un poco difícil. ¿Por qué? Porque es que él me hablaba mucho de sus parciales, de la universidad, de lo que está haciendo por aquí, de más situaciones, y yo hablaba mucho de desarrollo personal, de emprendimiento, de ganar dinero, de negocios. Entonces hubo un momento donde ya, como que la conversación fue súper rara, como que ya no nos unía nada de alguna manera, ¿no? Era como la amistad de años anteriores y era genial, pero simplemente hubo esas últimas veces que ya no había tema de conversación, entonces como que había muchos silencios incómodos, que ya no se conectaba, ¿no? Con esos amigos, ¿no? De alguna manera empiezas a cambiar tanto tu mentalidad que simplemente empiezas a ya no encajar, ¿no? ¿Vas a preguntar algo, Andrés? Estos son como los contextos que has tenido que dejar, que creo que es supremamente importante, pero me gustaría también como que le comentaras a mis chicos y a mí, como a cuáles han sido esos contextos a los que te has tenido que unir para llegar al lugar en el que estás hoy. ¿Cuáles son esas cosas a las que sí le has dicho que sí? Ok, ok, listo. Entonces, aquí terminan los contextos que dejé. Ahí pasé una transición en la que me quedé solo. Sí, o sea, literalmente yo Sí. no tenía amigos. Pasa, pasa, Como claro. que me quedé unas cuantas semanas así como de, bro, o sea, no, ¿con quién salgo? ¿No? Como que estoy triste, ya no tengo amigos de mi edad. A ver, obviamente salía como, no sé, a visitar a la tía, ¿no? En mi familia somos muy familiares, muy unidos. Entonces era como visitar algo familiar, ir a hablar con la abuela, además. La familia está bien, ¿no? No hay como mayor problema allí, pero a nivel de amistades como que no tenía mucho más. Entonces fue muy interesante porque mi canal de YouTube empezó a traer tipos de personas en mi ciudad, en Popayán, que eran dueños de restaurantes, ¿no? Entonces empecé a hacer amistad con un amigo que tenía un restaurante como en las afueras de la ciudad y yo dije como, wow, ese tipo es súper emprendedor, súper bien. Empecé como a conectar con ese tipo de personas. Otro personaje también, que de hecho es un crack, es un gran amigo cuando puedo, siempre trato como de ir a visitarlo. Y él también tiene otro restaurante e incluso la esposa tiene una marca de ropa que es como de lujo y ellos le hicieron el vestido de boda a lo que fue Eva Luna, ¿no? La cantante súper famosa, ¿no? Entonces como que, Qué vamos, empezaron a llegar bien. un tipo de personas pues que están trabajando, que se están esforzando por sus emprendimientos y empecé como a conocerlos. A partir de ahí traté de rodearme de otro tipo de personas. Por ejemplo, Jason Cajas fue una de mis buenas amistades, íbamos a almorzar como 1 o 2 veces a la semana, también en Popayán, Alejandro Sarria, también como muy buenos amigos, ¿sabes? Empecé a rodearme de todo ese tipo de personas. Y luego llegó, ahora sí, la época Medellín, ¿no? Entonces, porque estaba viviendo en Popayán, que es una ciudad relativamente pequeña, unos cuantos amigos emprendedores, demás, nos reuníamos de vez en cuando, pero Mike Musville nos invitó a lo que era un live. Entonces, en este live, pues la idea era como compartir con las personas de Affiliatum, demás, y nosotros dijimos, oye, Mike, ¿será que podemos hacerlo presencial? Como que dijimos, oh, esto es una oportunidad para conocerlo. Y entonces nos fuimos, nos pegamos el viaje con Ana, desde Popayán hasta Medellín, como por conocerlo, ¿no? Y pensamos, eran 3, 4 días y luego volvíamos a casa, ¿no? Pero, bro, se pasaron esos 3, 4 días, estuvimos en live con Mike, lo pudimos conocer, conocimos a su equipo maravilloso y, y luego no nos queríamos devolver, ¿no? Entonces luego uno de mis primos vivía allá y me dijo, bueno, quédense unos días por acá. Entonces nosotros, bueno, entonces él justo es médico y los médicos tienen un año que es rural, creo que es. Entonces, una vez al mes te cambian de como distintos lugares, pueblos generalmente, y entonces nos dejó el apartamento un mes. Y entonces dijimos, ok, pues nos quedamos un mes, ¿no? Entonces ahí empezó como ese contexto. En Medellín fue maravilloso porque empezaron a haber como muchos encuentros, ¿no? Que si un evento por aquí, que si un evento por allá, que si demás situaciones. Y empezamos a rodearnos de ese tipo de personas como de alto nivel, ¿no? Que al final te impulsan muchísimo. Y hay algo que ocurre en medio de estos encuentros que es difícil que ocurra a través de Internet y es el cómo piensan esas personas, ¿no? El cómo deciden. Hay como cierta energía que se siente a nivel presencial y es, sí, esa energía que sientes con esa persona, el cómo trata, por ejemplo, una camarera, el cómo trata a las personas de su equipo, el si recibe una llamada, el cómo camina, el cómo, ese tipo de cuestiones, tú empiezas de alguna manera, emularlas, ¿no? En ese camino hacia el éxito. Y a partir de ahí nos fuimos a vivir a Medellín
Y bueno, pues conocimos como un montón de personas. Hicimos un evento que se llamó Sinergia, y cuando vimos en la época de la mansión, pues ahí hacíamos como un evento, llegaron a llegar 70 personas. Siempre ocurrió como magia, ¿sabes? En Medellín conocimos personas en eventos en la montaña sagrada, conocimos en eventos de tipo de inmersión en hielo, en demás situaciones, ¿sabes? Pero hay como muchos contextos ahí metidos. En este tema de, bueno, a ver, sumergirse en hielo, caminar sobre fuego, pues, no son más que como elementos que ayudan a que nuestra mentalidad pues se fortalezca y que sepamos y seamos conscientes como de qué somos capaces. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué tan vital, importante o trascendental ha sido para Jonathan Rengifo? Dos cosas: mentalidad y espiritualidad. ¿Se necesitan estas dos cosas para tener éxito en el emprendimiento o no es necesario? Pero es fundamental. Mira, tú puedes ver como dos tipos de personas en todos los cursos, en todas las academias, en todos los referentes, y hay un tipo de persona que ve las clases, aplica y tiene resultados, ¿sí? Luego es otro tipo de persona que ve las clases, aplica y no tiene resultados para nada, ¿no? Y no entiendes qué es lo que pasa, no entiende uno, por ejemplo, uno es, al ser dueño de cursos, al tener academias, pues te frustras, ¿no? Porque dices como, bueno, ¿y cómo puedo servirle a esta persona? ¿Cómo puede hacer que tengo resultados? ¿Cómo puedo mejorar en mi curso, mi producto para que la gente pues venda mucho más, ¿no? Como que pueda emprender. Y durante estas épocas me he dado cuenta de que lo más importante al final es la mentalidad. Eh, Hay personas que literalmente agarran un consejo tuyo y lo siguen y tienen resultados. Por ejemplo, si hablamos de tu caso, Denis, que antes de estar hablando por aquí, pues tú dijiste, bro, es que tú eres el culpable de que yo publique un video diario en YouTube, ¿no? Entonces, te digo como, wow, o sea, fue un consejo que dimos, un conocimiento que funciona, que creemos en ello, y Denis lo siguió, Denis lo hizo y Denis tiene resultados. Pero si nosotros nos vamos a, por ejemplo, otro tipo de persona, yo le daría el mismo consejo, la misma estructura, el mismo conocimiento, y esa persona no haría nada con eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Allí como que empezó mucho ese cuestionamiento. Y viene a ser un tema de que viene desde la niñez. Hay distintas heridas que tienen las personas, distintos modelos mentales, creencias limitantes, que al final son lo que los limitan. Por ejemplo, hay gente que tiene heridas de... Hay un libro que se llama Los cinco... ¿Cómo se llama? Las cinco heridas que te impiden ser tú mismo, algo como por ese estilo. Súper bueno ese libro. Y por ejemplo, hay una que es algo así como la injusticia, ¿no? Que son personas tímidas, son personas que tienden a hablar un poquito más como encorvados, como que se protegen un poquito más, sí, como a nivel corporal, ¿no? Miren que mi postura cambia completamente en este momento. Y entonces son personas que en algún momento fueron muy fuertemente regañados por sus padres, tienen algún trauma de niños y eso les impide literalmente tener autoestima. Y entonces no importa lo que tú les digas, no importa la estrategia que tú les digas, ellos no van a poder implementarla porque no creen en ellos mismos. Y como no creen en ellos mismos, a pesar de que tú le des la fórmula secreta para ser ultra mega millonario, ellos no van a creer que la tienen, no van a creer que la pueden ejecutar y no van a creer que merecen resultados, ¿no? Entonces, todo ese tipo de como programaciones mentales desde que venimos desde niños nos afectan enormemente y no es hasta el punto en que lleguemos a solucionarlos, pues que se va a abrir un panorama infinito de posibilidades y de abundancia y de resultados y de absolutamente todo, ¿sabes? Entonces, creo que es fundamental que trabajemos nuestra mentalidad y esos ejercicios de inmersión en hielo te permiten entender cosas de tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando la frase es, como haces una cosa, haces todo. Si tú, por ejemplo, en la inmersión en hielo te estás quejando, tu mente te está diciendo que qué pereza, que qué dolor, que salgámonos de aquí, que te empieces a cuestionar todo, pues exactamente como eres en el hielo, eres en los negocios, eres en tu pareja, eres con tus amigos y eres con tu familia, ¿no? Por ejemplo, en el tema del fuego, caminata sobre fuego, si tú lo haces a medias, muy seguramente tu vida también vaya a medias, ¿no? Porque estás haciendo trampa, estás evitando enfrentar las cosas, evitas el dolor, ¿no? O directamente si tú eres súper seguro y lo haces con todas las ganas del mundo y caminas con seguridad y te enfrentas a pesar del miedo, pues entonces así también eres como en el resto de las cosas. Entonces te permite como hacer mucha introspección, mucha como mejora personal y empezar a romper como muchas creencias limitantes. Yo creo que es fundamental, pero hay gente que no las necesita porque ya ha vivido situaciones muy difíciles en la vida.
por ejemplo, la gente que sufre un choque como tal y casi muere y que literalmente se despierta en un hospital y pierde algún familiar y tiene una situación súper difícil en su vida, puede ser que ese sea el momento de mayor desarrollo personal que puede vivir en ese momento esa persona, porque el hecho de, no sé, casi morirte te da como una fortaleza mental que me parece a mí que no te la da nada más y que puedes simularlo de alguna manera con todos estos ejercicios de inmersión en hielo, de caminata sobre fuego. Hay unos que no he hecho todavía, pero es como que tienes una aguja aquí y ¡puf! Tienes que atravesar, ¿no? Lo que sería la mano, la aguja. Son como cosas más Pues, extremas. O que, por ejemplo, hay una que tienes que incrustarte como una aguja por aquí en medio y tienes que ah, atravesar por otro lado. O, por ejemplo, la de romper la varilla con el cuello, ¿no? Entonces te lo colocan justamente aquí. De hecho, si tú sientes tu cuello, hay como, está el hueso, ¿no? Y por aquí está como lo que sería la manzana, en este caso. Justo aquí hay como un huequito, que es una parte súper débil del cuerpo. Sí, justo ahí, justo ahí. Allí te colocas la varilla. Y con esa parte, pues, doblas la varilla, ¿no? Entonces, tienes otro compañero y tienes que caminar juntos y llega un momento donde se dobla como tal esa varilla. Es una varilla de acero, ¿no? Es una varilla wow. fuerte. Entonces, son como enfrentarte a todo este tipo de cosas que te ayuda a tener experiencias de referencia que te aumentan el autoestima, ¿no? Lo más importante, el factor número uno de éxito es el autoestima, confiar en, pues, en ti mismo, ¿no? Entonces, si tú en algún momento tienes a un cliente que como que estás perdiendo, como que no lo quieres llamar, como que tienes un poquito de miedo, tú te acuerdas de eso y dices, bro, pero es que yo rompí una varilla con el cuello, ¿no? Entonces, como el subconsciente, no, no, es que yo caminé sobre fuego, o sea, ¿qué es llamar a un cliente? Vamos a llamarlo de una vez, boom, y lo llamas y lo cierras, ¿no? Entonces, porque empiezas a tener esas experiencias que te ayudan. Volar en parapente, lanzarse en paracaídas, no sé, nadar con tiburones, como todas esas experiencias extremas, sobrevivir a ellas te dan esa sensación de grandeza, ¿no? De que puedes con todo y te permite tener mucha más confianza en los negocios y en otras áreas de tu vida, ¿no? Entonces sí, sí se transmite, ¿sabes? La gente no tiene resultados porque le falta autoestima, le falta creer en ellos mismos. Hay gente que simplemente busca ganar $500 para pagarse un gasto de la universidad y lo consigue. O hay gente que tiene la mentalidad de hacer esto un negocio millonario y lo consiguen. También es como la intención desde la que vas. Y eso viene determinado por qué tanta como escasez hay en tu mente o abundancia. Y eso pues lo puedes trabajar con el desarrollo personal. En esta parte del desarrollo personal, ¿cómo ha intervenido en tu caso particular el tema de la espiritualidad? En este canal de YouTube hablamos mucho como de este tema, sin meternos como en religiones o en las creencias que pueda tener cada quien. Eh, ¿Es importante o tú sientes que has tenido que agarrarte de algo? Porque yo siempre le cuento a mis chicos mi experiencia, pues no estamos hablando de mí, pero siempre les cuento como, oye, yo sí he tenido que agarrarme de algo, yo sí he tenido que agarrarme de algo mucho más grande y más fuerte que yo. Soy un hacedor, claro, hay que hacer un montón de cosas, pero en ese proceso de hacer un montón de cosas, Jonathan se ha tenido que agarrar de algo más grande que él o no ha sido necesario. Mira que sí, o sea, yo siento que Dios ha sido parte fundamental de mi vida y desde cosas tan curiosas como mi relación de pareja. ¿Por qué? Porque es que en la época en que yo conocí a Ana, Ana estaba orando porque ella tenía una agencia de turismo y ella necesitaba ayuda con las ventas. En el tema de, específicamente en Facebook Ads, en tener más anuncios y entender cómo vender por las redes sociales. Entonces ella estaba orando porque llegara alguien que le ayudara como en ese momento. Y mi mamá en esa época estaba orando porque yo consiguiera una novia que fuera muy creyente y que me acercara a Dios. Porque yo en esa época me cuestionaba mucho las cosas. Era como bastante rebelde, la verdad. Y entonces fue como que la oración de las dos se juntó y conocí a Ana, ¿no? Entonces, que, o sea, eso desde allí como que a mí me hizo como que, bro, hay algo aquí que no entiendes, o sea, porque yo me cuestionaba mucho el tema de la espiritualidad. De hecho, sí llegado como a leer algunos libros que pueden ser un poco fuertes a nivel espirituales, como que critican mucho la religión y demás situaciones. Entonces, como que siempre me cuestioné mucho, ¿no? Y en ese sentido, como que empezaron a ocurrir cosas en mi vida que me di cuenta de esa presencia espiritual, ¿no? Y de que hay cosas que tú dices, wow. Luego, también, en estos últimos años conocí a un referente que se llama Joe Dispenza, que de alguna manera es la explicación científica de la parte espiritual, ¿no? Entonces, él te puede explicar desde una parte más científica, más con ejemplos, más con estudios, que al final, de alguna manera, es cómo funciona mi cerebro, ¿no? Mi cerebro es súper racional, súper numérico. Yo, por ejemplo, soy el que lleva las finanzas. En la casa soy súper amante de los Excel. Fui programador una época.
Entonces, como que mi mente es muy de ingeniero, ¿no? Muy cuadrada de alguna manera. Em, y entonces yo, digamos que el argumento normal de la religión de cree porque, como porque sí, como que no me valía, ¿no? Entonces yo necesitaba como el argumento sólido, científico de por qué creer. Y fue muy curioso porque con el doctor Joe Dispenza aprendí mucho del poder de esa parte como espiritual, ¿no? Y de lo que puedes literalmente llegar a manifestar al conectarte con Dios. Como esa parte, y es muy loco, nosotros tenemos un aparato que se llama, no recuerdo el nombre muy bien, pero tú te lo conectas a la oreja y este te mide lo que sería la frecuencia del corazón, ¿no? El qué tan coherente estás. Y teóricamente, y en esa parte más espiritual, cuanto tú más coherente estás, más eres capaz de conectarte con Dios y por ende, más eres capaz de manifestar cosas. Y manifestación entendiéndose en que tú deseas algo y eso ocurre en tu realidad física, ¿no? Entonces, como que te conectas con esa parte espiritual para que ocurra en lo físico. Y entonces como que en medio de todo este tipo de cosas empecé a creer muchísimo, ¿no? Y entonces es muy interesante porque tú en ese aparato tú puedes ver cómo a través de la oración o a través de la meditación o la respiración, distintos métodos, puedes llegar a esa coherencia, buscar acercarte mucho más a Dios y que de esta manera puedas como empiecen a ocurrir cosas, ¿no? Por ejemplo, la mansión en Medellín fue un tema muy espiritual, ¿sabes? Fue como, llegó de la nada, ¿no? Fue algo muy bonito. Han llegado personas a nuestra vida como que necesitamos X persona, X situación, y entonces empezamos como ese proceso de oración, de meditación, de manifestación, y empiezan a ocurrir las cosas, ¿sabes? Entonces, me parece que es necesario esa parte espiritual, desarrollarla y entenderla como cada quien la entienda, ¿no? Como yo la entiendo, pues no va a ser como tú la entiendes en ese momento, ni como otra persona la entiende. Y es respetable y es pues simplemente como entender eso, pero sí es entender que hay algo, ¿no? Desde nuestra mente no podemos entenderlo como absolutamente todo, pero sí podemos vivirlo en esta realidad física y hay que creer en algo para poder soportar como más cosas, ¿no? Por ejemplo, si estás en una inversión, en un negocio que no entiendes un poco, pues lo que te queda es orar, ¿no? O sea, aprendiste un montón, entendiste qué es la inversión, entendiste qué es la situación, pero lo que te queda es creer que va a ocurrir, ¿no? Y entonces ahí es donde te agarras de esa parte como más espiritual. Sí, sí, en definitiva, yo creo que, de hecho, siempre se lo cuento como a mis chicos antes de resolver como temas externos en mi vida, y es como un patrón que he escuchado en varios emprendedores. Antes de resolver temas externos, te toca como resolver algún tema interno para que pues, las cosas por afuera se puedan dar. Mira, Jonathan, cambiando un poquito de contexto, aunque tiene que ver y está ligado totalmente a este tema de la espiritualidad y de qué tanto podemos aguantar o soportar en esto. eh, Hace poquito grabé un video donde hablo como de el precio a pagar en el emprendimiento. ¿Tú qué tan alto crees que es ese precio? Ya con esto vamos como cerrando. ¿Qué tan alto crees que es ese precio que hay que pagar? O desde tu experiencia, ¿qué tan alto ha sido? ¿Qué cosas has tenido que sacrificar que tú digas, esto me dolió muchísimo? Bueno, ya nos hablaste, por ejemplo, de irte de tu casa, pero mira, esto me dolió muchísimo, pero tuve que dejarlo. Porque muchas veces, como la mayoría de las personas cuando inician a emprender, subestima ese precio que hay que pagar y la verdad es que es muy alto. Pues mira que yo creo que el precio a pagar es tu vida, ¿no? O sea, si tú quieres que tu negocio funcione, tienes que estar 24 horas pensando en ello. Pero al final, a mí, cambiando un poquito como de filosofía, ya no es como tanto un precio a pagar, sino es un tema de cómo hago que esto sea súper divertido, ¿no? ¿Qué es lo que yo he visto en el mercado, por ejemplo, y en distintos referentes? A mí me duele pensar un poco que hay gente que hace lanzamientos millonarios, que por ejemplo tiene $1 millón y les va súper bien, pero luego, por ejemplo, tienen problemas de salud a tal punto que no pueden tener hijos, ¿no? O sea, manejas literalmente tanto estrés en medio de estos lanzamientos y tanto estrés buscando ganar dinero, que tu cuerpo está lastimado, ¿no? Entonces, mujeres que tienen problemas en ese tema de tener hijos. O incluso llegué a escuchar de personas a nivel de lanzamientos que se sentían tanto estrés que estaban en embarazo y que llegaban incluso a perder como un niño, ¿no? En ese sentido. O personas, por ejemplo, llegué a escuchar, eso lo escuché hace muchos años, de un referente que trabajó tanto que sufría parálisis facial, ¿no? Y como que se quedaba así como durante 2 semanas. Entonces yo siempre fui como escuchando ese tipo de cuestiones. Entonces, personalmente para mí, o sea, tienes que, si quieres hacer que esto funcione, tienes que dedicarte día y noche a hacer que esto funcione,
pero necesitas encontrar un equilibrio en temas de salud, ¿no? Y en temas como muy mentales, porque es que si no te puede ir muy mal físicamente, ¿no? Muy de personas, tuve personas que trabajaron conmigo que tenían muy malos hábitos, ¿no? Por ejemplo, se acostaban a las 3 de la mañana y se levantaban a las 6, 7 a seguir trabajando, ¿no? Y entonces lo hacían 2, 3, 4 días seguidos. Todo el día estaban con dolor de cabeza, sí, facturabas dólares, sí, ganabas dinero, pero tenías tantos problemas de salud que no valía la pena. O personas que literalmente descuidan tanto tu salud que empiezan a subir demasiado de peso, ¿no? Y entonces llegan sí, a tener distintos como complicaciones de salud, problemas de demás. Luego llega el ego, porque entonces aquí las personas en el mercado se valoran mucho por el dinero que han facturado, ¿no? Y esa es solo una métrica más, no es todo lo que realmente trae como vivir una buena vida, ¿no? Yo siempre escuché a Tay López, que fue uno de mis mentores, 4 pilares de la buena vida: salud, riqueza, amor y felicidad, ¿no? Entonces, si tienes salud, puedes disfrutar de prácticamente cualquier cosa. Si no la tienes, no importa la cantidad de dinero que tengas, que no va a funcionar. Riqueza, necesitas tener recursos para poder vivir en esta vida, ¿no? Para poder comer, para tener una casa, para tener un lugar, para proveer a tu familia. Amor, ¿no? Si nosotros estamos solos, con dinero y con salud, pero solos, pues no, el ser humano se deprime, ¿no? Entonces, emocionalmente no vas a estar bien, necesitas tener buenos amigos, familia y pareja. Y finalmente, de tener estos tres, vas a obtener como tal la felicidad, ¿no? Es como al mezclar todos esos. Ahí en temas de felicidad también podríamos agregar temas de espiritualidad, de más situaciones, pero esos son como los 4 pilares originales. Y en ese sentido, pues lo que yo he hecho personalmente es, yo me dedico día y noche a hacer que mi negocio funcione. Me levanto a las 5 de la mañana en punto, hoy me levanté en punto, he estado bajando como los horarios, de 5:45 a 5:30, 5:15, 5 de la mañana, y estoy buscando llegar a las 4:45 o 4:30, ¿no? Y que sea sostenible, ¿no? Otro tipo de persona diría, no, alguien me dijo que a las 4:30 de la mañana, listo, mañana me levanto, ya está. Entonces puede ser como más extremo, ¿no? Yo he sido como más ok, yo quiero cuidar mi salud, ¿no? Yo quiero entender cómo dormir menos, cómo dormir de manera más efectiva, cómo empezar como todo este proceso y he estado como experimentando mucho con mi cuerpo. Pero, pues sí, me estoy como levantando como más temprano. 5 de la mañana, me acuesto alrededor de las 10 de la noche y todo el día estoy pensando en mi negocio, en cómo hacerlo más grande. ¿Cómo hago para facturar más? ¿Cómo hago para tener muchos más ingresos? ¿Cómo hago para que un video de YouTube sea más grande? ¿Cómo hago para que tenga más ventas? ¿Cómo hago para que todo el tiempo pensando en mi negocio? Y es una bendición, ¿sabes? El trabajo es una bendición cuando te apasiona, cuando te gusta lo que haces. Y esas filosofías de un día simplemente dejar de trabajar y irte a descansar a la playa, pues son filosofías de pereza y de flojera. He estado leyendo acerca de los judíos, por ejemplo, que hablan acerca de que el trabajo es un don, es un talento que te dio Dios. Y es un pecado que tú de alguna manera te jubiles, ¿no? Porque dejaste de servir al resto del mundo, dejaste de trabajar. Dios te dio un talento y vas a usarlo para servir a otros hasta el final de tus días. Si un día por pereza, por omisión, de hecho eso está como en el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos por nuestros pecados, omisión, de algo así, dice como en las distintas como religiones, pero es cuando tú sabes que puedes ayudar a otros y no lo haces, también estás cometiendo como un pecado con Dios, ¿no? A nivel como espiritual. Entonces es como empezar a dedicar toda tu vida al servicio de los demás y te vas a sentir muy bien, te vas a sentir saludable, vas a sentir que es divertido, te vas a sentir con propósito, con ganas de levantarte todos los días. Piensa en las personas que un día dejan de trabajar, se ponen a ver televisión todo el día, están aburridos, se sienten solos y buscan un trabajo, ¿no? Yo tengo en mi familia tías que ya se han jubilado y que dicen, no, 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 déjeme trabajando aquí, yo quiero seguir viniendo a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque es que si te quedas en la casa, te mueres. O sea, hacer nada te mata, ¿no? Tú necesitas trabajar, tú necesitas tener un propósito, algo que hacer. Y si te dedicas 100% al placer instantáneo, de, por ejemplo, 100%, no sé, viajar por el mundo o 100% estar en medio de fiestas y ese tipo de cuestiones, te destruyes. Porque al final empiezas con vicios de alcohol, vicios de drogas, vicios de mujeres, vicios de infidelidades, vicios de un montón de cosas que al final te dañan la mente, ¿no? Entonces el trabajo al final te da propósito de vida, te da salud, te da abundancia y es crear un estilo de vida que te permita ser feliz todos los días, que sea súper divertido y que te permita ayudar a otros, ¿no? Y que en medio de todo esto pues ganes dinero. Entonces aquí ya no tienes solo una métrica de cuánto dinero estás ganando, sino qué tan feliz eres, qué tan saludable fuiste, qué tan bien estás durmiendo, qué tan bien estás comiendo. Sí, como que tu vida realmente es memorable y no solamente a través del dinero, sino a través de como todas estas variables. Así que si quieres hacer que esto funcione, pues necesitas empezar a trabajar en todas las áreas de tu vida
y prácticamente dedicarle alma y corazón a esto si quieres tener éxito, ¿no? Si quieres ser un mediocre más, puedes trabajar 2 horitas al día en la noche y ganar dinero. Pero si quieres hacer que esto funcione, ayudar a otros, inspirar a otros, pues tienes que dedicarle muchísimo más y además vivir con propósito, ¿no? Porque inevitablemente el dinero llega y vas a tener tiempo libre. ¿Y luego qué? ¿No? Y luego que te pones a ver películas. No, eso no, al final no es tan divertido. Es divertido cuando has pasado un montón de tiempo trabajando y te relajas. Pero cuando todo el tiempo te dedicas simplemente a descansar, pues las cosas, digamos que ya no da felicidad. Ya te aburres, te sientes deprimido, te sientes sin propósito y empiezas con los vicios, ¿no? Entonces, es un mensaje por allí de, hay que pagar el precio de armar una vida que te divierta alrededor de como todo este propósito. Eso, me quedo con esto de, mira, hazlo divertido, porque una de las cosas que he escuchado de un mentor es que, mira, el objetivo no es crear una vida de la cual quieras huir cada 2 por 3, como vacaciones en el fin de semana o vacaciones a mitad de año. No, el objetivo real es como crear una vida de la cual tú no tengas que huir, que la disfrutes día a día, que si te despiertas temprano es porque, oye, yo disfruto despertarme temprano, me despierto descansado y demás. Mira, una última cosita, de verdad estoy muy agradecido que hayas venido a esta entrevista. Sé que le va a servir un montón a los chicos que nos están ahí viendo. Por cierto, por favor, déjenos un comentario aquí abajo qué les ha parecido la entrevista. Y al final les voy a pedir que me dejen un comentario con otra cosita bastante particular. Pero por ahora, díganme qué les ha parecido hasta ahora, del 1 al 10. Vamos a ver cuántos 100 o 1000 leemos ahí en los comentarios. Te quiero pedir que por favor nos digas como mira, Jonathan Rengifo, durante los próximos años, durante los próximos días, le puede servir a esta gente que te está mirando ahorita de esta manera. ¿Listo? Como, mira, yo hago esto, yo te puedo ayudar de esta manera y quiero, bueno, pues las cosas como que cambian según los años y según los tiempos, pero si hay algo que tú quieras hacer como el resto de tu vida, oye, ¿con qué o en qué área podemos contar con Jonathan? Que yo diga, si en 2 o 3 años me acuerdo que Jonathan me dijo que él me puede ayudar con esto, ahí él va a estar. Como, ¿cuál es esa área de servicio en la que podemos contar con Jonathan Rengifo? Denis, esa pregunta está muy buena, ¿no? Como que te planteas muchas cosas, ¿no? Porque ya no es solamente lo que haces ahora, sino lo que harás de cara al futuro. Em, a ver, yo creo que en algo en lo que me he mantenido durante todos estos años, dejando como la parte técnica de las redes sociales, es un tema de desarrollo personal, ¿sí? Es un tema de cómo hago para ser hoy mejor que ayer, ¿no? ¿Cómo hago para mejorar mi salud? ¿Cómo hago para mejorar con mi familia? ¿Cómo hago para mejorar mis finanzas? Entonces, es un tema en general de cómo hago para ser mejor, ¿sí? ¿No? ¿Cómo hago para vivir muchísimo mejor en esta vida? Yo creo que de aquí a 10 años, 20 años me pueden buscar y van a encontrar en mí como respuestas de desarrollo personal, ¿no? Quién sabe si en esa época, no sé qué experimento loco haya hecho como con mi vida, pero sé que siempre estoy como muy, muy curioso ante ese tema de buscar desarrollarme personalmente. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo o viendo unos videos de unos experimentos de cuáles son las mejores formas de dormir profundamente. Y de hecho, algo que empecé a implementar desde ayer fue el tema de duchas, por ejemplo, de 1 minuto frío, 1 minuto caliente, 1 minuto frío, 1 minuto caliente, 1 minuto frío, 1 minuto caliente, hasta los 6 minutos, y esto 1 hora antes de dormir. Es como si literalmente te fueras a ir a unas termales y eso te deja así como durmiendo súper profundo. Delicioso, delicioso esa técnica. Mira que hablo de ese tema, pero luego me puedes encontrar hablando acerca de marketing, redes sociales y de cómo vender a través de YouTube, ¿no? Cómo crear como un negocio que facture millones, que te permita generar ingresos pasivos, que te dé libertad y que te permita tener tiempo para dedicarte a lo que quieras, ¿no? Que en mi caso, tengo tiempo para dedicarme más a mi negocio o más a mi desarrollo personal, que es algo que me apasiona un montón. Entonces, yo creería que de cara a los próximos años, pues yo les podría servir en un tema de desarrollarse personalmente a nivel salud, a nivel felicidad, a nivel empresarial, ¿no? Cómo ser un mejor empresario, cómo ser un mejor líder, cómo crear un modelo de negocios que, que sea sostenible. Creería yo que es como la palabra más importante y de alguna manera más general. Porque hay personas que te pueden enseñar a ganar millones de dólares. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Sacrificar tu salud, no tener amigos y sacrificar absolutamente todo. O puedes tener un modelo de negocio que te genere muchos dólares a través de Internet, pero que te permita tener tiempo libre para tu familia, que te permita tener los domingos de descanso, los sábados un viajecito por aquí, un viaje al mes, o más tranquilo, ¿sabes? O más tiempo en familia, más lo que tú determines, pero que te permita vivir al final la vida como tú quieres y no como otros la muestran en Instagram, ¿no?
que por ejemplo, yo eso es algo que he atacado como mucho, y es cuando tú ves Instagram, tú ves solamente la mejor parte de las personas. Entonces tú lo ves en el mejor carro, tú lo ves en el mejor yate, tú lo ves en el mejor avión, en el mejor momento, y tú piensas que toda la vida es así, pero en realidad hay un montón de trabajo detrás. El problema es que tu cerebro se programa para buscar eso, ¿no? Entonces empieza a simplemente buscar ese placer instantáneo porque otros lo están haciendo. Y te replanteas tu negocio, te replanteas sus estrategias, te replanteas un montón de cosas y te empiezas como a distraer, ¿no? Entonces, eh, yo creía que les puedo ayudar en eso. En este momento les puedo ayudar específicamente con el tema de YouTube, cómo vender a través de YouTube, eh, a nivel de redes sociales, cómo hacer marketing de afiliados, venta de productos digitales y venta de productos high ticket también, como en todo ese tema, les podemos ayudar. Y de cara al futuro, todo lo que sea desarrollo personal, salud, riqueza, amor y felicidad, ahí estaremos para estar hablando de esos temas. Oye, me parece estupendo y bueno, vamos a aprovechar como para, en la descripción del video se lo vamos a dejar, pero igual las puedes decir, tus redes sociales como para que los chicos vayan y te busquen un crack en YouTube. Ya les dije que fue como uno de mis primeros mentores y sí, antes de empezar la entrevista yo le dije como, es tu responsabilidad que yo haga un video de YouTube diario y que tantas cosas que he aplicado aquí en YouTube es como responsabilidad de él, así que en definitiva los puede ayudar con YouTube. Es que Jonathan, ahí los puedes invitar a que vayan allá y como, pues si quieres les cuentas un poquito como eso, de la academia y de cómo les puedes ayudar allí. Súper, si alguno de ustedes quiere contactarme para que yo les responda, yo respondo mis mensajes, pueden buscarme en Instagram, @jonathan.rengi, esa podría ser como la principal red social si quieren como contactarme, y la principal red social donde sí creo contenido sería en YouTube como tal, búsquenme también mi canal, Jonathan Rengifo, y en lo que sería el tema de la academia la pueden buscar en internet como tuve.academy, tuve con B grande, y punto academy con lo que sería Y, ¿no? Ahí pueden encontrar la información de nuestra academia. ¿En qué les podemos ayudar? Podemos hacer que ustedes publiquen un video de YouTube y que ese video de YouTube empiece a generar ingresos. Aunque tengan, aunque sea su primer video, aunque no tengan suscriptores y aunque no tengan producto que vender en este momento, a través del marketing de afiliados les podemos ayudar a tener productos ganadores que puedan empezar a vender a través de lo que sería nuestro sistema de videos review. Todo explicado dentro de la academia y próximamente también técnicas de venta que se van a estar agregando, temas de BCLs, temas de páginas web y básicamente las habilidades que necesitas para vivir de esta industria digital, ¿no? De todo este mercado digital. Ahí está nuestra academia de marketing y ventas. Es un acompañamiento mensual, así que bueno, por ahí van a encontrar como todos los detalles para que estén atentos. Eso, me parece estupendo. Jonathan, de verdad que 1 millón de gracias, mi hermano. Yo creo que esta es una entrevista que van a aprovechar muchos los chicos de la comunidad. Y de hecho, lo que quería pedirles como que comentaran al final era con qué se comprometen. Yo creo que, pues, de un contenido tan extenso como esto, que es lo que más me encanta de YouTube, algún, algún espejo tuvieron que ver en ti, como, mira, esto es lo que yo sé que tengo que hacer, yo sé que tengo que dejar este contexto, yo sé que tengo que sumarme a este contexto, yo sé que tengo que irme de mi casa, no lo sé, algún espejo, alguna enseñanza, algún reflejo habrán sacado de esta entrevista. Y lo que quiero es como que nos los dejen aquí abajito en un comentario y digan, yo me llevo de esta entrevista esto y me comprometo a esto, ¿no? Como para ver cuál es la gente valiente que se reta aquí en los comentarios a decir qué es lo que van a hacer y que de verdad lo hagan, que de verdad lo apliquen. Para mí ha sido Sí, todo un honor y un gusto y de verdad y de que hecho un también, millón de también lo gracias. malo, ¿no? Porque en lo malo, en lo que la gente no concuerde conmigo, precisamente está su mayor aprendizaje, porque al final yo soy un espejo. Simplemente si algo de mí te molesta, es porque hay algo de ti que te molesta y que yo estoy reflejando. Entonces, ahí es donde están los mayores aprendizajes. Correcto, correcto. De verdad que sí, 1 millón de gracias, por favor, un abrazo para Ana y bueno, quedamos a la orden por aquí, mi comunidad y yo estamos siempre dispuestos a servir también en lo que podamos servir. 1 millón de gracias por haberme acompañado en estos minutos, Jonathan. Súper, muchas gracias a ti, Denis, y un abrazo gigante.